La menopausia forma parte del ciclo vital de todas las mujeres. Es una etapa de muchos cambios. Cuidar nuestra alimentación durante esta etapa puede ayudarnos a vivirla con mayor bienestar. Hoy hablamos de nutrición, vamos a hablar de nutrición en la menopausia con una profesional que nos acompaña hoy en plató, Beatriz Rodríguez. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Ella es nutricionista, es dietista nutricionista, tiene una consulta hace ya más de 4 años en Ciudad Real y con ella vamos a hablar hoy precisamente de lo que es su especialidad, porque tú estás especializada en salud hormonal femenina. Exactamente. Bueno, pues si te parece, empezamos ya directamente, que nos hables un poquito de la menopausia. ¿Qué es la menopausia qué es esta etapa de la vida de las mujeres? Bueno, la menopausia es una etapa como otra cualquiera realmente, y esto hay que entenderlo, que muchas veces se ve o se piensa que es como el final de nuestras vidas y realmente al final la menopausia es otra etapa más dentro de la vida de las mujeres. Y realmente, bueno, es verdad que en concepto, lo que es el concepto de menopausia realmente se determina como a partir del momento en el que te deja de venir la regla, ¿no? Así dicho un poco de forma coloquial, y realmente a partir del momento en el que nos deja de venir la regla ya se consideraría como la etapa de posmenopausia, ¿no? Y realmente el concepto de menopausia hace referencia a lo que sería el momento en el que nos deja de venir la regla, ¿no? Justamente, y a partir de ahí ya todo es posmenopausia, aunque realmente pues de forma coloquial siempre hablamos de menopausia. ¿Qué ocurre en el cuerpo de la mujer cuando llega la menopausia y por qué viene acompañada de tantos cambios? Vale, pues los cambios principalmente son a nivel hormonal, ¿vale? Entonces, al final las hormonas tienen muchas funciones muy importantes en nuestro cuerpo. ¿Qué sucede? Que a partir de la menopausia hay muchas hormonas, como son, por ejemplo, los más famosos, ¿no? Que sean los estrógenos, la progesterona, todas estas hormonas empiezan a descender debido a este cambio, ¿no? A este proceso. Y lo que sucede en este caso es que pues, esta bajada de estos estrógenos, de esta progesterona, de estas hormonas en general, trae consigo ciertos cambios y ciertos cambios en el cuerpo de la mujer que al final van mucho más allá de lo que sería el cese de la menstruación, ¿vale? Estos cambios al final pues muchas veces pues van acompañados de cambios a nivel en lo que es el metabolismo, lo que es también el metabolismo óseo, también en lo que es a nivel muscular, en lo que es el descanso, en lo que es el estrés y el estado de ánimo. Entonces, realmente no podemos verlo simplemente como lo que sería el cese de la menstruación o el cese de la vida fértil de la mujer, sino que al final hay muchas más cosas que trae consigo que realmente es importante tener en cuenta. ¿Y cuáles son los cambios más frecuentes? ¿Cómo podríamos afrontarlos mejor? Bueno, eso es verdad que depende mucho de cada persona, porque realmente cada mujer, bueno, yo creo que no hay dos menopausias iguales y que realmente al final en este caso tenemos que ver un poco cuál es el caso particular de la mujer, qué síntomas experimenta, qué cambios se está encontrando, y entonces teniendo en cuenta eso, pues ajustar y ver un poco qué es lo que le podría venir mejor. Los síntomas más comunes son los que suelen ser más habituales, pues el primero son los sofocos, el siguiente sería pues, un cambio en la distribución de la grasa, o sobre todo empezamos a notar que aumenta la grasa a nivel abdominal, luego también problemas a nivel de descanso, más insomnio, problemas para conciliar el sueño, más problemas también con respecto a lo que sería el cansancio en el día a día, también derivado un poco de esos problemas con respecto a lo que es el descanso durante la noche, y luego también pueden ser que hayan otros problemas como pueden ser pues, cambios en el estado de ánimo y también dolores a nivel articular o problemas un poco más de dolores, ¿no? Dicho así un poco de forma ¿Por qué coloquial. unas mujeres sufren más que otras? Porque algunas tienen muchos de estos síntomas y otras mujeres los llevan de una forma más. ¿Por qué eso? Claro, aquí hay muchas cosas que influyen, no es solo una cosa, ¿no? Es decir, evidentemente la genética tiene mucho peso en todo esto, ¿no? El factor genético, el también muchas veces ver un poco los antecedentes, ¿no? Como con qué edad le vino la menopausia a mi madre, a mi abuela, todo eso muchas veces tiene mucha cabida en todo esto porque suele ser un patrón bastante recurrente, aunque no es el único factor. Evidentemente aquí el factor ambiental influye mucho y dentro de todo esto pues estaría la alimentación, el estilo de vida, la actividad física, todo lo que corresponde con respecto a los hábitos, tiene mucha importancia en cómo son también un poco los síntomas que podemos tener. Evidentemente también aquí pues todo lo que son los sofocos, estos dolores que hemos dicho a nivel articular, dolores musculares, la pérdida de masa ósea, la alimentación es un punto muy importante y al final pues aquí qué es lo que comemos, ya no solo en este momento, sino qué es lo que hemos comido y cómo nos hemos alimentado durante nuestros años, durante los años anteriores, también evidentemente influye
pues en el punto en el que llegamos en esta etapa. Genial, bueno, pues entonces vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a entrar en materia ya, ¿no? ¿Cómo puede ayudarnos la alimentación a afrontar todos estos síntomas de esta etapa en la vida de las mujeres? Bueno, la alimentación es muy importante, evidentemente tenemos que basarnos principalmente, o la base estaría siempre en la alimentación saludable, ¿no? En una alimentación mediterránea, en lo que siempre hablamos todos los nutricionistas, ¿no? De una alimentación pues, basada en frutas, verduras, hidratos de carbono, en versión integral, que sean de calidad, sobre todo también en esta etapa, la proteína, que es tan importante para el mantenimiento de la masa muscular, alimentos que sean ricos en fibra, legumbres, es decir, todo lo que sería la alimentación como bases, y es imprescindible, en este caso en la etapa de la menopausia, como también en cualquier otra etapa de la vida, ¿no? Una alimentación saludable, repleta de alimentación, materias primas que al final nos ayuden pues, a estar bien nutridos, a tener los suficientes nutrientes, y en este caso, en lo que es la etapa de la menopausia, creo que hay que hacer principal hincapié en varios puntos, ¿no? El primero de ellos sería la proteína, ¿vale? La proteína, ¿por qué? Por lo que hemos dicho antes, a partir también de la menopausia, este descenso que hemos dicho de los estrógenos y de las hormonas en general, puede venir desencadenado con cierta pérdida de masa muscular. Cuando perdemos masa muscular, también estamos perdiendo lo que sería la cantidad de calorías que nuestro cuerpo necesita, es decir, que si yo tengo menos masa muscular, mi cuerpo necesita menos calorías para funcionar. Entonces lo que tenemos que intentar evitar es que haya esa pérdida, o que en la mayor medida posible no tengamos esa pérdida de masa muscular. Entonces la proteína va a ser fundamental, o va a ser el combustible principal para que nuestro cuerpo funcione. Además de eso, también en este punto es muy importante la actividad física, que es fundamental para al final mantener tanto nuestra masa ósea como nuestra masa muscular. Aparte de eso, también, ¿qué otros nutrientes van a ser importantes? El calcio, que siempre se habla de él y que es súper importante en el mantenimiento de nuestra masa ósea. Y aquí en este punto creo que es importante, ¿no?, ver que cuando pensamos en calcio siempre pensamos en los productos lácteos, ¿no? Queso, yogures, ¿no? Leche, por supuesto, ¿no? Exactamente, todo lo que serían los productos lácteos, pues como si no hubiera más alimentos que realmente llevan calcio. Y evidentemente pues los productos lácteos están muy bien y son una buena fuente de calcio y de otros nutrientes también muy importantes, pero también hay otros alimentos que son muy interesantes en este caso, que serían, por ejemplo, el brócoli tiene mucha cantidad de calcio, las almendras tienen mucha cantidad de calcio, el tahini, que serían las semillas de sésamo molidas, ¿no? También tienen mucha cantidad de calcio y también van a ser muy importantes. Además, también si tenemos una alimentación omnívora en la cual incluimos el pescado, pues las sardinas y las anchoas también tienen mucha cantidad de calcio, y al final pues el combinar diferentes alimentos es lo que también nos va a ayudar a llegar a esos requerimientos, esa cantidad de calcio que realmente necesitan nuestros huesos, porque al final, en este caso, las hormonas también influyen un poco en que nuestra masa ósea se pueda ir viendo debilitada, y es súper importante en este caso. Muy bien, muchas mujeres, ¿no?, dicen que durante la menopausia les cuesta mucho mantener el peso, ¿no? Que quiero decir que lo han llevado bien y llegadas a este punto, pues cuesta mantener el peso. ¿Qué hay de cierto en esto? Vale, sí, es verdad que una cosa bastante común a partir de menopausia es que nos encontramos con un aumento de lo que es el peso corporal, y sobre todo también que las mujeres empiezan a notar ciertos cambios en su cuerpo, que más allá también de lo que es el peso, que a lo mejor empiezan a notar que la grasa se acumula en unas zonas donde antes no se acumulaba tanto, ¿no? Principalmente en lo que sería la grasa a nivel abdominal. Y aquí, otra vez, por suerte, por desgracia, las hormonas tienen mucho que ver, y al final estos estrógenos es lo que se encargan es que la grasa se acumule normalmente más que evidentemente aquí también depende un poco de cada complexión, de cada cuerpo, pero sí que se acumule más muchas veces en la zona de la zona más inferior, ¿no?, de nuestro cuerpo. En cambio, a partir de la menopausia empezamos a notar que esta grasa se acumula más pues, en la zona abdominal, por así decirlo, como donde suele ser más común encontrar la grasa acumulada en los hombres. Y esto al final pues, es verdad que más lejos también de que evidentemente genera pues, cierto malestar, ¿no?, de cierto cambio, el notar que tu cuerpo cambia evidentemente genera cierto malestar, también aumenta lo que es un poco el riesgo metabólico, porque es verdad que siempre se ha dicho que las mujeres
mujeres tenemos menos riesgo de problemas cardiovasculares, infartos y demás con respecto a lo que serían los hombres. Pero es verdad que a partir de la menopausia este riesgo aumenta porque todas estas hormonas de las que hemos hablado antes tienen ese papel de protección frente a este tipo de problemas, cosa que a partir de menopausia es verdad que si siempre es importante cuidarnos, quizás en esta etapa todavía lo es mucho más. Con respecto a esta grasa, evidentemente, es cierto que evidentemente depende un poco de cada persona, pero sí que es importante la alimentación que llevamos para conseguir evitar que esa acumulación de grasa pues sea lo más posible, ¿no? Intentar evitar que al final pues, se nos pueda ir un poco de las manos y al final haya demasiada grasa. ¿La solución podría ser entonces comer menos cantidad? No, muchas veces pensamos que es eso justamente, y en experiencia en consulta lo vemos muchas veces, que la primera idea, o muchas veces cuando venimos a consulta, no venimos directamente porque he ganado el peso y ya está. Normalmente empezamos a probar nosotras en casa y ver un poco qué cosas nos pueden funcionar, y normalmente pues la primera cosa que solemos hacer es decir, vale, pues voy a comer menos, entonces si como menos voy a conseguir perder peso. Y no siempre es así. ¿Por qué? Porque muchas veces en conseguir o en este intento de querer perder grasa, bajamos las calorías de nuestra dieta más de lo que nuestro cuerpo tolera, por así decirlo, o para que nos entendamos un poco, lo que sucede es que nuestro cuerpo entra un poco en modo peligro, en un estado en el cual generamos tanto estrés al organismo que aunque estemos comiendo menos cantidad de calorías, nuestro cuerpo no consigue perder peso, y muchas veces comiendo más o pactando una dieta que sea mucho más equilibrada a nivel de macronutrientes, a nivel de alimentos, a nivel de saciedad también, que va a ser muy importante, conseguimos muchos mejores resultados. Bueno, hablabas antes del ejercicio físico. Me imagino que una dieta bien organizada por un profesional tiene también que ir acompañada, ¿no? Por el ejercicio físico se habla mucho ahora del ejercicio de fuerza, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso? Es verdad que el ejercicio de fuerza o me encuentro en consulta muchas veces que, claro, también en menopausia, ¿no? También por el tipo de generación en el cual nos encontramos, ahora es verdad que el ejercicio de fuerza está más normalizado y no era una cosa que antes se llevara mucho, sobre todo no se llevaba tanto lo que es en las mujeres. Tiene una cabida muy importante, y hacer ejercicio de fuerza no significa que tengamos que levantar grandes cargas, ni mucho menos, simplemente adaptar lo que sería este deporte a las necesidades de cada uno y a la actividad de cada uno y en el punto en el que te encuentres. Evidentemente aquí pues es muy importante si hacemos ejercicio de fuerza, pues hacerlo con la supervisión de un profesional que sea experto en eso y que nos ayude a llevarlo pues de la mejor manera, evitar lesiones y que al final no sea ningún problema esta situación. Pero sí que es verdad que, como hemos comentado antes, para lo que es el mantenimiento de la masa muscular y lo que es el mantenimiento de la masa ósea, el ejercicio de fuerza tiene un papel súper importante. Entonces, es verdad que pues muchas veces en esta etapa pues lo que sucede es que no, pues yo es que salgo a andar mucho o doy paseos o hago cierto ejercicio, está muy bien, y al final todo lo que sea movimiento va a venir muy bien. Pero es cierto que el ejercicio de fuerza a día de hoy en menopausia es lo que más evidencia tiene y realmente lo que mejores resultados ha demostrado con respecto a lo que es el mantenimiento de la masa ósea, la masa muscular y la mejora de la composición corporal. Bueno, vamos ahora a ver si somos capaces de desterrar mitos, ¿no? Por ejemplo, ¿debemos eliminar los hidratos de carbono? No, los hidratos de carbono es verdad que es una de los mayores miedos, ¿no?, que tenemos, o también muchas veces va acompañado de hidratos por la noche, no, porque engordan más, todo este tipo de cosas. Aquí tenemos que diferenciar un poco también qué tipo de hidratos de carbono, porque no todos son iguales. Muchas veces nos encontramos con hidratos de carbono pues refinados, alimentos que son más ultraprocesados, que llevan ingredientes de peor calidad, en los cuales estas salinas o estos hidratos de carbono no nos van a ser tan interesantes. ¿Cuándo sí van a ser interesantes? Pues evidentemente cuando estos los encontramos en una versión integral, cuando los acompañamos de otros nutrientes y sobre todo en el contexto de por ejemplo, imaginaos una comida, ¿no? En la comida, que más allá de incluir esta proteína que hemos hablado antes, de incluir una fuente de vegetales, de incluir grasas de calidad, también nos van a ayudar, más allá de darnos energía, a aportar saciedad en el conjunto global de toda
la alimentación. Entonces, en este caso, si optamos por alimentos hidratos de carbono, siempre va a ser mejor por optar por alimentos integrales, como puede ser pues, la patata, la pasta integral, incluso el arroz integral, la quinoa, es decir, hidratos de carbono que sean de calidad, y en cambio pues, estos alimentos que hemos nombrado antes, más ultraprocesados o con peores ingredientes, pues que no formen parte de nuestra alimentación en el día a día. Bueno, ¿algún alimento prohibido durante la menopausia? No hay ningún alimento prohibido, No. igual que tampoco hay ningún alimento que sea imprescindible, que digamos esto tenemos que comer sí o es imprescindible. No hay ningún alimento ni imprescindible ni alimento que no debamos tomar sí o sí. En este caso lo importante es un poco la frecuencia con la que tomamos los alimentos y la calidad de los mismos. Entonces tomar alimentos de calidad en nuestro día a día va a ser lo más importante, y sobre todo también tomar variedad y de temporada, ¿no? Alimentos de temporada siempre va a ser importante para que de esa manera también podamos tener pues, la mayor calidad en esos alimentos, y al final también muchas veces los propios alimentos nos dan pistas, sobre todo en este caso me refiero a las frutas y las verduras que tienen diferentes colores y que al final eso también refiere un poco los nutrientes que estos alimentos tienen. Que la calabaza sea naranja o que la zanahoria sea naranja no es por nada, o que las fresas sean rojas, también al final depende un poco de los nutrientes y de los antioxidantes, vitaminas y demás que van a tener. Entonces tener una variedad en la alimentación también va a ser importante para conseguir tener todos los requerimientos de nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Bueno, y ahora vamos a hablar de complementos, ¿no? Porque están súper de moda. Yo digo a todo el mundo, pues es que yo tomo creatina, yo tomo vitamina. ¿Qué hay de los complementos? Porque especialmente en esta etapa en la que estamos hablando, en la menopausia, ¿qué complementos específicos son buenos, deberíamos tomar, deberíamos...? En este caso la pauta tiene que ser siempre muy personalizada y también pues pautada a partir de un profesional, porque es verdad que hoy en día pues preguntamos así en general en el trabajo o en la familia o en los amigos si nos encontramos con pues yo tomo magnesio, yo tomo creatina, yo tomo tal, entonces el que no lo toma parece que es el raro del grupo, ¿no? Entonces realmente tenemos que tener en cuenta que muchas veces hay veces que son necesarios, hay otras veces que no, y depende un poco del contexto, de los síntomas, de lo que realmente cada uno necesite. Tenemos que tener claro que en la base siempre va a estar la alimentación, los hábitos del día a día, y cuando todo eso lo tenemos bien consolidado, los suplementos nos pueden venir bien o pueden ser un plus para conseguir mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Como hemos dicho, en la menopausia pues nuestro cuerpo experimenta muchos cambios, y en estos cambios pues es verdad que hay que tener en cuenta pues cómo nos afecta el descanso, cómo nos afectan los sofocos, y en este caso simplemente con la alimentación muchas veces no es suficiente, y sí que puede haber suplementos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra calidad de vida, pero como bien he dicho siempre intentar pues que sean pautados por un profesional sanitario que nos ayude pues a tomar la mejor elección y sobre todo a tomar un suplemento que nos venga bien acorde a nuestras necesidades y que tenga los compuestos que realmente necesitan, las proporciones en las cuales la evidencia científica nos dicen que funcionan, porque al final suplementos hoy en día hay muchos, nos metemos en cualquier plataforma, en internet o cualquier sitio, y muchas veces no sabemos ni cuál elegir porque hay tantos. ¿Qué suplementos, según tu criterio, debería tomar una mujer que está ahora mismo en esta época, en esta etapa de su vida, ¿no? En la menopausia? Depende un poco también eso de cada síntoma o de cada persona. A lo mejor alguna mujer que no necesitaría ninguno y otra mujer que a lo mejor sí que necesitaría alguno, ¿no? Si hablamos un poco del tema del descanso, de los problemas a la hora de conciliar el sueño, pues es probable que el magnesio, el bisglicinato de magnesio podría ser un suplemento que les podría ayudar. O por ejemplo también la melatonina, que también es un suplemento muy común que se utiliza para lo que es el descanso. También tenemos diferentes suplementos, por ejemplo en lo que es más tema deportivo, que realmente también nos puede ayudar un poco pues, a reducir lo que es el riesgo cardiovascular, a lo que sería también un poco a conseguir llegar a la cantidad de omega 3 que nuestro cuerpo necesita, pues sería el omega 3, ¿no? Como un suplemento muy importante, sobre todo si no tomamos suficientes fuentes de pescado a lo largo de la semana o no nos gusta, o bien pues no tenemos un consumo muy habitual, nos puede venir bien para de esa manera conseguir llegar a los requerimientos. El omega 3 nos vendría muy bien en este caso
como nutriente porque tiene mucho poder antiinflamatorio, ¿no? Y una de las cosas también que suele ser muy comunes en la menopausia es esa inflamación, ¿no? Ese aumento de que notamos que estamos más hinchadas, más inflamadas. Y si me tuviera que quedar con otro, pues probablemente sería la creatina, ¿vale? La creatina, que está muy famosa dentro del mundo del gimnasio, pero que más allá de eso pues nos ayuda a mantener la masa muscular y también tienen bastante evidencia o cada vez se estudia más en el tema de la memoria, en el tema de prevención de Alzheimer y todo eso. Se están sacando muchos estudios y parece todo muy prometedor al respecto de ese suplemento. Bueno, pues ya vamos a los consejos del especialista, ¿no? De la especialista. Si una mujer ya está decidida a cambiar su dieta, ¿por dónde debería empezar? En estos casos es verdad que siempre me gusta comentar un poco que tenemos que ver un poco dentro de nuestro contexto cuál es o qué hábito es el que más me está perjudicando en el día a día, para de esa manera intentar cambiar aquello que más me está perjudicando, ¿no? Es decir, que muchas veces queremos como empezar la casa por el tejado y decir, pues me voy a tomar tal suplemento, me voy a tomar aquello, cuando realmente a lo mejor lo que es la base de la alimentación no está del todo bien. Yo creo que con respecto a lo que es qué cambios serían los más importantes, pues en este caso sería cómo estamos estructurando nuestras comidas a lo largo del día. Lo que hemos hablado antes del punto de la saciedad es algo bastante común que nos encontramos en consulta, ¿no? El tener muchos picos de hambre o a lo mejor no tomar lo suficiente comida lo que es a lo largo del día y luego llegar la tarde o la noche y encontrarnos con esos picos de hambre que son muy difíciles de controlar. Y aquí muchas veces lo que es más importante tener en cuenta es cómo estamos distribuyendo nuestras comidas a lo largo del día y qué es lo que estamos incluyendo en estas comidas para que realmente podamos tener una buena saciedad y un buen bienestar a lo largo del día. Bueno, yo creo que lo que es importante, ¿no?, es la visita al nutricionista, la nutricionista, ¿no? Realmente, ¿qué aporta la figura de un nutricionista, de ir a una consulta de un nutricionista? En lo que estamos hablando ahora, ¿no? Una mujer en esta etapa, ¿cómo sería? ¿Cómo la puede ayudar el profesional? Bueno, yo creo que nosotros somos el punto de partida, ¿no? Porque muchas veces pensamos o vamos ya al médico cuando tenemos un problema y nosotros estamos justamente antes, ¿no? Nuestra labor principalmente es una labor de prevención. Intentamos mejorar lo que es la calidad de vida y en este caso hablamos de menopausia, ¿no? Intentar prevenir todos estos problemas muchas veces que vienen asociados a la menopausia, que a lo mejor pues en el momento de entrar en esta etapa no tenemos ningún problema o nos encontramos bien, ¿no? Pero que luego a lo largo de los años pues es inevitable que aparezcan ciertos problemas, ¿no? Como puede ser pues colesterol, la tensión, diabetes, todos estos tipos de problemas que realmente los hábitos en este punto van a ser muy importantes. Entonces nuestra labor es puramente prevención y también es verdad que muchas veces pues a lo mejor el tratamiento cuando ya tenemos algún problema, pero sí que es verdad que nosotros nos anticipamos un poco a todo eso y siempre intentamos trabajar desde la educación nutricional en esos cambios que al final son tan importantes para que la persona tenga una buena calidad de vida y si tenemos a lo mejor una predisposición genética a desarrollar pues un cierto problema de salud, pues no es lo mismo desarrollarlo con 50 que desarrollarlo con 70, ¿no? Entonces, en este caso, pues intentamos ya no solo, o sea, no mandamos una receta realmente, intentamos trabajar en un cambio que sea sostenible en el tiempo y que nos permita, pues, ya no solo vivir muchos años, sino que estos años que vivamos, pues los vivamos con mucha calidad de vida, que al final es lo que nos interesa. Muy bien, Beatriz, pues ya para casi terminar, te pediría que si puedes darnos 3 consejos así rápidos para afrontar esta etapa, para afrontar de alimentación, claro, para afrontar esta etapa. Bueno, pues la primera sería los nutrientes, ¿no? Lo que hemos hablado antes, llevar una alimentación que sea muy saludable, ¿no? Que al final en las comidas principales incluyamos estos hidratos de carbono en versión integral que hemos hablado, fuentes de proteínas, fuentes de vegetales, grasas de calidad, poner hincapié también en otros nutrientes como hemos hablado antes del calcio, también revisar en analítica que tenemos buenos niveles de vitamina D, porque todo esto va a ser muy importante para conseguir que el metabolismo del calcio y de nuestros huesos funcione de forma correcta y con respecto a lo que sería la alimentación principalmente esto, pero también además tener en cuenta otros hábitos que también van a ser muy importantes como sería el descanso y el ejercicio físico. Esos 3 puntos yo creo que son los más importantes, ¿no? La alimentación, llevar una alimentación de calidad acompañado de un buen descanso, que también es uno de los hábitos muchas veces muy infravalorados en este caso, y luego también pues el ejercicio físico, ¿no? El movernos. Al final nuestro cuerpo está hecho para movernos
cuidarnos y yo creo que es fundamental el intentar, aunque muchas veces no nos apetezca o nos cueste más o tengamos alguna molestia, el intentar hacer ejercicio que sea de calidad y adaptado a nuestras necesidades. Muy bien, pues muchísimas gracias, Beatriz. Muchas gracias por habernos ayudado a entender pues lo que es esta etapa, ¿no? y también pues darnos esos consejos tan útiles para afrontarla. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotros.